La gente suele tener experiencias aterradoras o extrañas que permanecen en su memoria a lo largo de su vida. A veces muy presente y otras casi olvidadas. Experiencias que no dejan de ser interesantes, y aquí se abrió este espacio para que la audiencia comparta dichas experiencias. Él se siente honrado que dicha audiencia puede contar su relato en algún canal mucho más grande, y al final eligieron este. Gerlupia agradece tu preferencia. En la primera parte de la serie, nuestro amigo Eduardo contó una historia sobre una extraña mujer con quien tuvo un noviazgo. Al final de dicha historia, Ger concluyó diciendo que no sabía si los aterradores sueños o pesadillas que tuvo con ella continuarán. En el mensaje que Eduardo envió, dijo que luego de un tiempo, él soñó de nuevo con esta chica, quien le veía ya de forma normal, disculpándose de todo lo que le hizo, y desde entonces ya no ha ocurrido nada extraordinario, y ya está tranquilo por eso. Pero en fin, pasemos al relato que envió esta vez. Antes de que yo naciera, mis papás vivían en otra casa, solo eran ellos dos, y mi hermano mayor. Me contaron que en esa casa pasaban cosas extrañas, porque las malas lenguas cuentan que en esa casa hay dinero enterrado en lo que sería la parte del baño. Pero mi familia nunca le importó, ya que en caso de que realmente hubiera dinero enterrado ahí, este estaría maldito. Pero algo no quería que estuvieran ellos ahí, porque a mi papá más de una vez se le subió el muerto. Pero verdadera la razón de que se fueran de esa casa fue la siguiente. Una noche que mis papás decidieron ir a un baile que se dio en mi pueblo, decidieron dejar a mi hermano al cuidado de mi abuela, y ellos se fueron, pero de camino al baile vieron que una lechuza muy grande los perseguía. Aquí tenemos la creencia de que si una lechuza te persigue, debes gritarle groserías para que se vaya. Mi papá lo hizo y se fue, pero no tardó en regresar, y decidieron arrojarle piedras hasta que escapó. Al observar que ya no se veía, se fueron a la casa, y al regresar, una vecina de ellos los sorprendió entrando. Le dijo a mi mamá, que tenía a Jonathan, que no dejaba de llorar. ¿Acaso está enfermo el niño o qué tiene?, pregunta ella. Mis papás no podrían creer lo que decía su comadre, así que mi mamá le dijo: comadre, dejamos a mi niño con mi mamá, y la casa ha estado sola toda la noche. Apenas veníamos del baile, su comadre dijo: no me diga eso. Se escuchaba un niño llorar muy fuerte que venía de su casa. Luego decidieron calmarla. Después se despidieron y ellos entraron a casa. Su sorpresa fue que todo estaba tirado, como si hubieran entrado a robar, solo que había ropa rasgada. Buscaron si faltaba algo que decidieran robar, pero no faltaba nada. Después de acomodar todo, se fueron con mi abuela a pasar la noche y no volvieron a esa casa, más que solo por las cosas para mudarse, que es en la que actualmente vivimos, pero hay gente que aún dice que suceden cosas extrañas en esa vieja casa. Probablemente la lechuza a la que haces mención tenga algo que ver con este incidente, pero no sé de qué forma puede relacionarse directamente con la casa en la que vivían tus padres. Dices que la lechuza tenía un tamaño descomunal, probablemente nada natural. No lo sé. Suena escalofriante ver a una enorme lechuza persiguiéndole. ¿Qué es lo que realmente habrá buscado esa lechuza si se tratase de un ser del ámbito paranormal? Difícil siquiera suponerlo. La siguiente historia la envía Jaguar 2271. Esta historia me pasó hace 10 años. Vivía con mi familia, mis abuelos, mi tía, mi primo, mi tío, mi mamá y yo. Yo dormía en un cuarto con mi tía, mi primo y mi madre. Constantemente nos visitaban otros tíos y primos, y cuando venían ellos salían a antros, dejándonos en la casa con mis abuelos y unas tías. Una de esas noches dormía en el cuarto con mi primo en camas separadas, pero durante la noche desperté, todo estaba silencioso.
Lo único que escuchaba era un goteo constante con un gran eco en la casa. Traté de dormir, pero sin embargo no podía. Cuando vi en la esquina de la habitación en el armario vi 6 sombras, 3 eran pequeños como el tamaño de un enano, y los otros medían entre 1,70 y 2 metros de altura, pero uno de ellos tenía algo en particular, y es que tenía un sombrero. Al ver la cama de a un lado donde estaban dormidos mi tía y mi primo dormidos, vi como las sombras se acercaban y se subían a su cama, acercándose poco a poco. Yo del miedo casi grito, y entonces todas ellas se interesaron en mí de una forma, aunque no tenían ojos sentí su mirada, y comencé a escuchar que el goteo subía de nivel y aumentaba su velocidad. No solo eso, sino que también llegué a escuchar arañazos en la puerta y sonidos de gemidos, llantos, gritos y otros más. Yo me escondí bajo las sábanas, comencé a rezar lo más que pude cerrando mis ojos, y el volumen comenzó a incrementar. Dejé de rezar y comencé a decir, lárguense, en repetidas veces, hasta que llegó un momento donde me enojé y lo grité, ya lárguense de aquí. En eso todo se detuvo, incluyendo el goteo. Mi tía despertó y me preguntó qué pasó. Yo le respondí que solo tuve una pesadilla. Al otro día lo tomé como un sueño, pero sin embargo logré escuchar las pláticas que tenían mis tías y madre al respecto. Escuché que una de mis tías que se había dormido abajo, comentó que había escuchado ruidos en el pasillo que da hacia la habitación. La historia se escucha escalofriante. La creencia de que hay seres extraños habitando en ciertos rincones de la casa puede ser a veces cierta. Me llama la atención el tamaño de las sombras grandes, ya que estas son las que Ger menciona en la segunda parte de Respira el miedo. Y en cuanto a las de menor tamaño, lo único que se me ocurre es que sean probablemente unos duendes, siempre y cuando no pertenezcan a la misma categoría de las sombras más altas. De no ser así no me imagino qué serían. La presente historia la envía Mr. Yuji 23. Todo comenzó una noche tranquila de soledad en mi casa. Mis padres viajaron a visitar a mi abuela, yo me había quedado solo en casa porque tenía que laborar días que a mi padre le habían dado para descansar y no los pude acompañar. De todos modos, no me desagradó la idea de quedarme solo, porque ya sabía lo que era, y la paso bien con o sin compañía. Esa vez me tocó quedarme. Solo decidí comprar botanas, apagar todas las luces, puse mi música favorita a todo volumen, y me puse a jugar videojuegos. Todo ocurría con normalidad hasta que aproximadamente a la 1 de la mañana, escuché que tocaron la puerta. Obviamente por la hora, y porque me encontraba solo, la ignoré y seguí en mis actividades. Unos minutos después, volvieron a tocar pero con fuerza desmedida y con desesperación. Pensé que eran mis padres o alguien con un mensaje importante. Dejé el juego y apagué la música para correr hacia la puerta. Cuando salí de mi habitación, volteé hacia la alcoba, y vi un hombre que parecía asustado, y parecía un fantasma. Me sorprendió tanto el ver un intruso en mi casa, que cuando lo miré me asustó, caí al suelo, y cuando volteé para verlo de nuevo, ya no había nada. Se volvió a escuchar que tocaron la puerta, me dirigí a abrir, y cuando lo hice, ya no había nadie. Fue un momento en que me quedé frío por tantas cosas que estaban pasando en tan poco tiempo. Me puse a pensar, y cuando recordaba al fantasma que apareció, se me quedó la imagen grabada, y pensé que era mi padre. Fue entonces que me preocupé por ellos, así que marqué a sus celulares pero no respondían. Casi toda la noche pasé en vela hasta que me quedé dormido. En la mañana desperté, y mis padres iban llegando, diciendo que se les descompuso el auto, que no encontraban quien los ayudara, que el lugar estaba sin señal, y que habían pasado una mala noche tratando de que alguien los ayudara, pero no había nada hasta que una grúa pasó por el lugar y los auxilió. Semanas después, les comenté lo que me había pasado, ellos dijeron que la misma imagen, tal vez fantasmal, se había aparecido a otros tíos hermanos de mi padre la misma noche, pero ellos sí lo habían reconocido, pues era un tío fallecido, que yo nunca conocí, muy parecido a mi padre. No me explico de cómo este espíritu se les haya aparecido a varios familiares en la misma noche. ¿Te dijo algo? ¿Emitió algún sonido o ejecutó movimiento? Eso solo lo sabes tú.
Me da la impresión de que esta manifestación surgió para comunicar algo. ¿O será solo para visitar? Lo que me inquieta es más sobre la puerta. La golpeaban con tal fuerza y desesperación, para después ver que no había nadie, pero lo que realmente asusta, no es solo de cómo golpeaban la puerta, sino que también, la hora en que ocurrió este evento aterrador. Del miedo, a cualquiera se le vendría la sangre al piso. Bastante bueno tu relato. Miguel envía algunas historias. Veamos. Está ubicado en Palau, Coahuila, municipio de Musquis. Cuenta esta historia sobre un pozo que es muy profundo, y mide aproximadamente 9 metros. La última vez que lo fui a visitar, me quedé muy asustado y muy traumado. Mi primo y yo, fuimos al monte. Así que decidimos ir hacia el pozo del 5, en el que la gente dice que asustan. Entonces nos adentramos a lo más profundo del monte, ya que ese pozo se ubica al lado de un basurero. Ya estaba por oscurecer, mi primo ya se quería ir a su casa, pero le dije que aún no, que yo quería ver ese pozo donde decía que espantaban. A mí no me da mucho miedo, ya que pensé que solo era un pozo enorme, que si te caías al vacío, te podrías ahogar en segundos, ya que estaba lleno de basura ese pozo. Fue entonces que llegamos, cuando de repente, vimos una sombra que pasaba rápidamente a un lado de nosotros. Entonces vimos esa misma sombra, corriendo hacia nosotros. Sentimos mucho miedo, pensamos en gritar, quisimos correr, pero en eso, vimos una especie de luz que se venía en dirección contraria. Mi primo pensó que era un ovni o una bruja. Pero resultó ser un señor en una troca. Le pedimos si nos podría dar un aventón. En ese momento no sabía qué hacer en esta situación. Solo me quedé pensando sobre qué era eso que vimos esa noche. Probablemente se haya tratado de algún animal de la zona, no lo sé. ¿Esa sombra tenía volumen? ¿De qué tamaño era? Aunque tampoco hay que descartar la posibilidad de que este avistamiento haya sido producto de la sugestión. Cuentan los lugareños que en los alrededores de la región carbonífera de Coahuila, las personas ya hace muchos años, desde 1900, hasta la fecha, cuentan que en los ranchos y en el terrero se ha avistado un perro negro con ojos rojos que te mira escalofriantemente. Un vecino lo vio y esto fue lo que dijo. Veníamos de regreso de una fiesta en un ejido. Entonces yo venía algo borracho, tenía que cruzar un camino de terracería hasta llegar al pueblo. Cuando escuché algo que se acercaba a mí, volteé, y vi un perro grande y negro, pero no me asusté mucho porque pensaba que solo era un perro. De repente, vi sus ojos rojos brillantes. Me asusté, y salí corriendo. Estaba a 6 metros de distancia. Llegué a mi casa asustado y decidí no salir muy noche jamás. Lo que se ha avistado en esa región es precisamente un cadejo. En la 20ª parte de las leyendas urbanas de México, se toca el tema. Muchos mineros en la región carbonífera de Coahuila cuentan que en las minas 5, 7 y otras, se aparecen personas que murieron ahí, o que solo se les apareció por alguna ocasión. En la mina 5, íbamos con mi grupo hacia abajo de la mina, cuando comunicó el guardia que había una persona dentro de ahí con su equipo de minero, pero esta era una mujer. El guardia checó los permisos de quien había entrado, pero no estaba registrada a esa mujer. Entonces les comunicó que no había nadie en ese lugar. Todos nos asustamos creyendo que era la muerte, que podía pasar un accidente abajo. Y un día después, explotó la mina donde murieron 2 mineros. Otra historia cuenta que abajo de la mina de carbón, aparecía una niña que cuando te quedabas dormido, despiertas, y descubres que la tienes a un lado. En la siguiente historia, nos encontrábamos en una cuadrilla de mineros, dirigiéndose a un punto de excavamiento, cuando vimos una luz al fondo. Creíamos que era otro grupo de mineros, así que les saludamos y les gritamos, pero sin respuesta. Luego supimos que podrían ser algunas almas en pena de mineros que ahí murieron. Cuentan que se tienen historias de ratas gigantes dentro de las minas de carbón. Yo vi una que parecía un perro o gato, que solía atacar a los visitantes.
Gracias por tus historias, Miguel. Lo único que puedo opinar sobre las minas es esto. Es casi algo común encontrar algo paranormal en estos sitios. ¿Razón? No lo sé, pero comúnmente son provocados por tragedias que se hayan suscitado un tiempo atrás. Ryder nos envía este relato. En una ocasión, mi abuela se quedó en mi casa. Ella no es muy religiosa, pero respeta a la vida, y lo que eso conlleva. Me contó que cuando murió su mamá, llegó una mujer vestida de negro y le tendió la mano. Mi abuela estaba muy pequeña para comprenderlo, pero cuando fue ganando edad, lo comprendió. Esa vez, me dijo que ella era de un pueblo lejano en México, y me dijo que su padre tenía unos libros que heredaron de muchos años que contenían cierta información. Mi abuela recalcó lo siguiente. Hija, no leas la información, da poder, pero esto es mucho para nosotros. Mi abuela dijo que su padre se estaba volviendo loco. La verdad, yo solo quería que me dijera de esos libros, si los consigo tal vez te diga que tiene. No entendí la historia, y cuál era la relación de esa mujer de negro con los libros que mencionas. Espero que algún día me des una conclusión al respecto. Mientras continuemos. El siguiente lo envía Lucy de Dark. Cuando era niña, en San Luis Potosí, tenía 6 años. Era un 2 de noviembre de 1998, yo iba a jugar con una amiga en el monte, con un compañero o hermano de ella. Corría con una bolsa de dulces, nosotras nos quedamos jugando un rato más. Más tarde ya estaba oscureciendo, y decidimos irnos a su casa, ya que mi mamá me dejaba. En el camino, escuchamos a un chivo, volteamos pero no vimos ninguno. Continuando el camino a su casa, podíamos escuchar al mismo chivo pero volteamos y no había nada. Al llegar a un lugar con alambre que separa su casa del monte, escuchamos al chivo otra vez. Más cerca al voltear, el chivo estaba al otro lado de los alambres, pero no tenía cabeza. Mirándolo, nos asustamos y echamos a correr a la casa de mi amiga. Al entrar, su mamá nos vio y notó cómo estábamos, y al contarle, ella nos dijo que por eso no le gustaba estar tan tarde fuera de la casa, porque cada 2 de noviembre, Día de Muertos, los demonios, brujas y todas las cosas malas atormentan a las personas. Se cuenta mucho sobre seres del bajo astral que se presentan en esa fecha en México, pues no solo son las suposiciones de que los seres queridos son los que se presentan en nuestro mundo, sino también los de origen maligno. Saludos, Lucy. El último relato lo envía Jorge. Yo tenía alucinaciones hace aproximadamente 4 años, ya que había visto una película de terror junto con mi hermana en mi cuarto, la cual no recuerdo el nombre. Yo había dejado la caja de mi película en mi peinador, en una esquina que estaba enseguida de la puerta. Mientras dormía, tenía pesadillas de que el asesino o el espectro salía de la caja de la película, e iba al resto de la casa. Por lo cual, yo en las mañanas al despertar, se me pasaba lo soñado. Pero en el transcurso del día, quería sacar la caja de la película de mi cuarto, pero había una fuerza maligna que no me dejaba sacarla de mi cuarto. Así fue por unos días, hasta que un día, me armé de valor, llevándome un rosario, e iba rezando el Padre Nuestro para poder sacar la caja de mi cuarto, y guardarla en un cajón fuera de ahí. Así que saqué la caja, y la guardé dentro del cajón, al cual le eché agua bendita para que se fuera ese espectro. Lamento que el avatar que pediste no haya estado en el relato, pues no supe a qué picolín te referías. ¿Cuál era esa extraña fuerza que no te dejaba sacarla del cuarto, y cómo era que te impedía dicha acción? El hecho de que sea maligna o no, tú sabes por qué fue así. ¿No será acaso que las pesadillas y la probable sugestión que sufriste haya sido por la propia película? Es posible que tu hermana no haya tenido ninguna de estas experiencias, pues no mencionaste nada al respecto. Y bien, con esto hemos terminado con las historias de este video. Tomé todas las que habían llegado hasta el cierre de la edición para no dejar ningún pendiente. Esperaré un tiempo hasta que se acumulen algunos relatos para hacer la siguiente parte.
Los requisitos para que tu relato aparezca en un video posterior, puedes leerlos en la descripción. Por ahora es todo. Me llamo Reine, deja tu comentario y nos vemos pronto.